Señora Millán, desde la primera frase que usted ha pronunciado, ya ha empezado diciendo mentiras. Desde la primera frase. No ha disimulado usted. Desde el primer momento, su primera frase ha sido una mentira en relación con mi nombramiento y después pues con otro tipo de cuestiones, con reuniones que todos los afectados están desmintiendo. Pero usted, claro, como buen grupo de ultraderecha, pues que la verdad no le fastidie un discurso, claro, pues usted sus mentiras y las conclusiones a las que llegue. Muchas gracias. Señor Bolaños, ministro de Justicia nombrado por Otegi. Es importante insistir en esto, porque solo así vamos a comprender que la condena del fiscal general del Estado es la consecuencia y no la causa del régimen caótico y de laminación de Estado de Derecho en el que vivimos los españoles permanentemente. Y todo por culpa de una clase política que, por no tener ningún tipo de escrúpulo y con tal de permanecer en el poder, nos han vendido a todos los españoles. La semana pasada le dije que solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA. Y han bastado solamente unas semanas para que sus compañeros de filas procesados confirmen que le deben nada más y nada menos que el gobierno de España. Un gobierno pactado con Otegi en un caserío, en un lugar muy parecido al que podrían usar la banda terrorista para ocultar a sus secuestrados. Fue el escenario escogido por su jefe para fraguar el pacto entre bandas, humillando y despreciando a las víctimas del terrorismo. De manera que la España de hoy, la España del 2025, es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero. Un pacto al que se suma ahora la banda de Puigdemont, que vuelve a salir al rescate de Sánchez, ofreciéndole una salida a ustedes, pero un golpe a los españoles, un referéndum de autodeterminación. A Sánchez lo nombró ETA, y ustedes, ministro, gracias a los etarras y a los golpistas. Y cuando se pacta con la carroña invade el poder, y así tenemos al primer fiscal general del Estado condenado de la historia, y lo ha sido bajo su mandato como ministro de Justicia, al que le han encomendado dinamitar el Estado de Derecho y cambiar las leyes burdamente a la medida de los criminales. Porque todo el que rodea a Sánchez lo hace en condición de esbirro para hacer el trabajo sucio, y en ese sentido usted no se diferencia en nada de Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, porque usted se debe a lo que se debe. Usted ha mantenido a un fiscal general que fue desaconsejado por el órgano de gobierno de los jueces, y aún así ustedes decidieron colocarle. El mismo fiscal que fue promocionado por su predecesora, Dolores Delgado, a la que vimos en un alarde de independencia judicial acudir con Baltasar Garzón a rodear el Tribunal Supremo, y que después fue colocada al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, porque ustedes se piensan que España es una especie de extensión de Ferraz donde pueden rular los sobres y los favores y el nepotismo sin ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, tenemos a un fiscal general que se dedicó de forma generalizada a colocar a sus afines en la Fiscalía para que, siguiendo las órdenes del gobierno, beneficiara a los que iban con el carné del PSOE entre los dientes. Condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, utilizando su poder para ayudar con conocimiento de causa a un gobierno corrupto y miserable para, según sus palabras, ganar el relato. ¿Era esta su famosa reforma de la justicia, señor Bolaños? ¿Qué hizo el gobierno antes de conocer la sentencia? La condena. Más bien, vimos a un presidente del gobierno ser juez, declarando inocente al fiscal y amenazando el Tribunal Supremo. Algo inaudito e inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. A usted que le gusta tanto hablar de homologación para justificar su asalto a la justicia, pues bien, esto no es homologable a ningún país de nuestro entorno y a ningún lugar donde se precie el Estado de Derecho. Y a sus socios, mientras tanto, diciendo que hay que reventar a la derecha. Ya les decimos desde aquí que no les tenemos ningún miedo. Es decir, que hay que reventar a todo el que no piense como ellos. En definitiva, un presidente que ha intentado con amenazas influir en el fallo del Supremo y que ahora, después de conocer el fallo, ustedes han hecho exactamente lo que dijeron que iban a hacer si no les gustaba la sentencia. Utilizar las instituciones y calentar las calles contra el supuesto bloque reaccionario, que es como llaman ahora a los que no compran sus mentiras. En otras palabras, nos están diciendo que España son ustedes y que todos los que no comulguemos con ustedes, que nos preparemos. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y por eso amenazan con
con volver a utilizar el Tribunal Constitucional para anular sentencias como hicieron con los ERE. Y por eso sale la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, llamando a tomar las calles, llamando a la violencia, y usted al lado callado como un pasmarote. Tenemos a la televisión pública, pagada por todos los españoles, convertida en un soviet, hablando de golpe judicial. Y a usted diciendo que su obligación moral es defender al fiscal general después de venir aquí cada semana a acusar a la judicatura de persecución. Oiga, usted en su casa puede decir lo que quiera sobre una sentencia o una condena del Tribunal Supremo, pero como ministro de Justicia usted no puede hacer este tipo de declaraciones. Su única obligación moral a estas alturas y la de sus compañeros es la dimisión. Pero para eso haría falta pudor y vergüenza, y ustedes no tienen absolutamente nada de eso. No solamente no lo tienen, sino que además ustedes se encabezan hoy, haciendo honor a esos 140 años de honradez de los que ustedes alardean, el Frente Popular contra los Españoles, un gobierno propio de sus siglas, de la historia criminal que pesa sobre sus hombros, dedicado a una constante labor de propaganda, de falsificación y de imposición de la historia de España, de ofensa y de subversión permanente de las convicciones morales de millones de españoles, con sus socios de Esquerra diciendo que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para terminar de asaltar la justicia, con sus socios golpistas tendiéndoles la mano para terminar de dinamitar la unidad nacional. Ustedes pretenden deslegitimar todo lo que no provenga de su gobierno, empezando por las sentencias judiciales desde antes, incluso de que las personas encargadas de dictarlas lleguen a ser jueces, arremetiendo contra los opositores utilizando la noble causa de las becas, presuponiendo que todos tienen un nivel socioeconómico que les permite opositar y que todos pertenecen a un determinado espectro ideológico, cuando eso es mentira. Para empezar, porque muchos de los que opositan lo hacen porque ustedes son incapaces de garantizar ninguna seguridad económica fuera del Estado. Y por eso, esa reforma de la justicia de la que usted habla, lo único que busca es convertirla en una caricatura para justificar cualquier intervención, no para democratizarla, sino para politizarla, para desactivar cualquier freno al poder ilimitado de su gobierno. Así que la justicia no necesita ser democratizada. La legitimidad democrática de los jueces proviene de su sujeción al principio de legalidad, a su única sujeción a las leyes que emanan de las Cortes, sedes de la soberanía nacional, que no popular, como creo que usted también sabe, pero sí necesita ser protegida del gobierno. Así que ustedes no son las pobres víctimas de ningún complot. Lo son los españoles de a pie, reducidos a la nada por la maquinaria del PSOE y a los que ustedes llaman ahora bloque reaccionario. Porque la independencia judicial no es un recurso narrativo, no es un adorno, es lo único que garantiza que cualquier español pueda defenderse, incluso de su propio gobierno. Y ustedes están dejando a un pueblo indefenso, que no puede confiar en el Estado. Y un pueblo al que usted aquí cada semana insulta llamándoles ultras. Cuando usted, que justifica su reforma de la justicia en base a un supuesto clasismo de la carrera judicial, resulta que es el más clasista de todos, utilizando las instituciones levantadas por todos los españoles para el privilegio de unos pocos, para el privilegio de ustedes. Así que, ¿de qué persecución judicial hablan ustedes? Los dos partidos que han gobernado España son el Partido Socialista y el Partido Popular. Es su sistema, no es el nuestro. ¿Dónde estaba usted y el señor González Pons hace un año? Bueno, pues ustedes estaban sentados con el comisario Reinders, hoy investigado por blanqueo de capitales, rindiendo la soberanía nacional y repartiéndose los jueces como si fueran cromos. Y hoy, por cierto, el Partido Popular, por cierto, también trae hoy una interpelación con este mismo asunto. ¿Pero qué hizo el señor Rajoy cuando tuvo una mayoría absoluta, pudiendo garantizar la plena independencia del Poder Judicial? Absolutamente nada. ¿Ha promovido el Partido Popular alguna vez una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal? Nunca. Y no lo han hecho en la confianza de que cuando gobiernen ellos van a poder hacer lo mismo. Porque a los dos les gustan las mismas leyes que otorgan un poder excesivo al poder legislativo. Ejecutivo, perdón. Y así es como se ha ido degenerando un sistema político que permite que cualquier persona sin ningún tipo de moral ni sentido de la nación prospere. Y un sistema, además, incapaz de responder ante los excesos. Así que España hoy no es una democracia, es una
partitocracia. Y una partitocracia, además, en manos de partidos viciados, incapaces de reaccionar. Y esta es la prueba más evidente, que hoy un presidente del Gobierno pueda hacer uso del personal del Ministerio Fiscal sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Ustedes han hecho de la crisis institucional el sistema permanente para la demolición progresiva de la nación española, desde el cierre ilegal del Parlamento con la excusa de la pandemia hasta el asalto de la televisión española, pasando por una amnistía que usted mismo negaba hace 3 días. Un Estado fallido, donde los trenes no llegan y el suministro eléctrico tampoco. Y mientras tanto hay millones de españoles que ven como una casta política que decía que venía a luchar contra la corrupción se ha servido de ella mientras ellos no llegan a final de mes. No pueden llegar a la cesta de la compra o acceder a una vivienda aún trabajando. Hoy los españoles ven atónitos cómo sus máximos representantes y garantes se comportan como vulgares delincuentes y cómo sus instituciones ya no son suyas mientras le roban su futuro, su presente o el fruto de toda una vida. ¿Y quién va a pedirles perdón, señor ministro? Lo que los españoles necesitan y quieren no son privilegios, es poder vivir dignamente del fruto de su trabajo, igualdad ante la ley, una nación unida y solidaria, pan para aquellos que no lo tienen y una justicia en lugar de privilegios injustificados y corrupción. Porque ¿qué justicia puede impartirse cuando los órganos que deben garantizarla viven sometidos a los partidos? Cuando el mérito vale menos que el carné del partido o cuando las decisiones importantes se toman pensando en la próxima encuesta del domingo. Ustedes hace una semana convirtieron el Congreso de los Diputados en un circo para celebrar 50 años de democracia al amparo de su sectaria ley de memoria democrática. Supongo que de eso hablaría con el señor Feijóo, que se le vio muy sonriente en la sala constitucional allí con el señor Feijóo, y que les llama extrema derecha, la derecha extrema, y los señores del PP que les llaman a ustedes mafia. ¿De qué hablaban ustedes? ¿De que se han repartido los jueces? ¿De que han asaltado la televisión pública? ¿De que se reparten las instituciones? Para luego venir aquí y fingir que se pelean. Esta es la realidad. Lo que ha sucedido, señor Bolaños, no tiene precedente ni en España ni en ningún otro lugar de Europa. Desde luego, en ningún lugar que se haga llamar democracia o Estado de Derecho. Y usted ahora tiene la oportunidad de responder. ¿Garantiza hoy usted aquí que no va a haber ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Usted cree que un presidente del Gobierno, con su familia imputada, con su círculo más cercano imputado, con un fiscal general del Estado condenado, puede seguir siéndolo de acuerdo a los estándares democráticos? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra en nombre del Gobierno, señor Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor presidente, señora Millán y resto de señorías presentes en el hemiciclo. Les agradezco el interés por este debate. Señora Millán, desde la primera frase que usted ha pronunciado, ya ha empezado diciendo mentiras. Desde la primera frase. No ha disimulado usted. Desde el primer momento, su primera frase ha sido una mentira en relación con mi nombramiento y después pues con otro tipo de cuestiones, con reuniones que todos los afectados están desmintiendo. Pero usted, claro, como buen grupo de ultraderecha, pues que la verdad no le fastidie un discurso, claro, pues usted sus mentiras y las conclusiones a las que llegue. Mire, me gustaría hablar de cosas importantes para nuestro país. He escuchado su intervención, es la de siempre, incluso con palabras textuales que el señor Gil Lázaro en la sesión de control me ha dicho. Por tanto, pues si le parece, me gustaría que fuera útil este debate. Y me gustaría hablar, por ejemplo,
de cómo España se puede acercar a los parámetros europeos en distintas materias, pero la que me toca a mí, que es la reforma de la justicia. Yo sé que a usted los parámetros europeos pues no le gustan. A usted le gusta más pues una España encerrada en sí misma, en la que un jefe del Estado no hace ninguna visita a ningún país internacional, a ningún país de fuera, pero bueno, pues permítame que a mí sí me parezca importante que España se parezca a lo que dice la Comisión Europea, a lo que dice el Consejo de Europa, a lo que dice el Parlamento Europeo. Y por eso estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, la mayor, necesaria, imprescindible para que nuestra justicia sea una justicia del siglo XXI. Estamos intentando, y esta Cámara por fin tiene un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, después de 143 años estamos intentando reformar esa ley, que fue una buena ley, pero que 143 años después se ha quedado obsoleta. La pregunta, después de escucharla, es si a usted le gustaba más la España de 1882 o la de 2025. Me temo que la de 1882, porque sus ideas, desde luego, son más parecidas a ese siglo que al actual. Son unas ideas muy decimonónicas, muy reaccionarias, propias de un partido ultraderechista como el que son ustedes. Por supuesto que queremos que la Fiscalía se atribuya la instrucción de las causas penales, como pasa en toda Europa, como ya pasa en España con la Fiscalía de Menores y la Fiscalía Europea, que tengamos un sistema procesal penal más respetuoso con la Constitución. Los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado y son los fiscales los que ejercen la acción legal. Y me critica usted, y es curioso, toda la reforma que incluye, como usted debería saber, si en algún momento rompe usted a leer, pues igual lee el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Hasta que eso se produzca, igual alguien se lo puede contar. La ley de enjuiciamiento criminal incluye una disposición en la que se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que usted criticaba desde esta tribuna hace unos minutos al Partido Popular. Ustedes nunca han querido dar independencia a la Fiscalía, no han reformado el Estatuto Orgánico. Señora Millán, yo sí. En la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. No. Una reforma no es peor. Es que no ha leído usted nada. Es que le invito a que, por favor, abra. Ya sé que es una ley muy voluminosa, pero le voy a dar una pista. Son las disposiciones adicionales. Haga usted algo revolucionario, disruptivo en su grupo político y lea la disposición adicional de la ley de enjuiciamiento criminal. Se sorprenderá. Ya sabe usted que en castellano se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. No es como el cirílico, por si usted tiene más experiencia en leer otros textos de otras lenguas. Bueno, pues bien, esa norma es también una ley que intenta parecerse a proyectos anteriores que llevaron a cabo ministros de distintos partidos políticos. En el año 2011 el ministro Camaño y en el año 2013 el ministro Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón no era un ministro ultra, pero en ese momento su líder pertenecía al Partido Popular. Por tanto, entiendo que estará de acuerdo con ese proyecto del año 2013. Me habla usted de la condena al fiscal general del Estado, la condena, el fallo que hemos conocido la semana pasada. Mire, lo que hace el Gobierno es gobernar. Fíjese que estamos ejecutando la sentencia antes de que conozcamos la sentencia. Nunca se había trabajado antes de conocer la sentencia ya en la ejecución de ese fallo judicial. Hemos propuesto el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Una fiscal de una trayectoria impecable, una trayectoria rigurosa, de conocimiento jurídico, de excelencia, de respeto dentro de la carrera fiscal. Era la jefa de la sección penal del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal y especializada en violencia de género. Y es aquí donde hay una diferencia. Nosotros nombramos a gente comprometida con la violencia de género y con las mujeres víctimas de violencia. Y ustedes nombrarían, seguro, a machistas negacionistas de la violencia de género. Efectivamente. Me gusta que asientan ustedes porque efectivamente nadie tiene duda de que un gobierno, ojalá dentro de muchos años, un gobierno PP-Vox, pues nombraría para fiscal general del Estado a un machista negacionista de la violencia de género. Y cuando ustedes asienten, pues me alegra que en este debate tengamos parcelas de consenso, como es esta, que ustedes nombrarían a un machista y nosotros nombramos a una mujer comprometida con la lucha contra la violencia de género. Hoy el Consejo General del Poder Judicial va a evaluar la idoneidad de este nombramiento y
tendrá usted que reconocerme cuando se queja de que, bueno, no sé qué frases dice usted, ¿no? No me atrevo ni a repetirlas porque son tan disparatadas, pero bueno, pone usted en duda la independencia judicial, cosa por cierto que no pone en duda ni el Consejo General del Poder Judicial en sus encuestas, ni los propios jueces, ni la Comisión Europea, ni el Greco. El Greco dice que en España la independencia judicial está garantizada y es plena, eso lo dice el Greco. Bueno, pues usted sí, sin embargo, sí lo hace. Pues estará usted de acuerdo que la posición política del gobierno era conocida y que obviamente el fallo pues no nos ha gustado. Y se puede, como estamos haciendo, acatando y respetando el fallo del Tribunal Supremo, y también legítimamente se puede discrepar con ese fallo. Y mire, sin poner en duda la legitimidad ni del Tribunal Supremo, ni de la Justicia, ni de ninguno de los 5 magistrados que han tomado esta decisión. Se puede discrepar respetuosamente como lo estamos haciendo desde el Gobierno. Y me ha alegrado mucho una parte de su intervención. Me ha alegrado mucho, le decía, una parte de su intervención donde hablaba de las becas que estamos llevando a cabo en la Ley de Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial. Mire, el propio Consejo General del Poder Judicial en sus encuestas dice que el 95% de las personas que ganan la oposición necesitan apoyo económico de su familia, el 95%. Esto quiere decir que la práctica totalidad de la gente que gana la oposición, una oposición muy dura, con un esfuerzo considerable de los opositores para ganar la oposición, que quede claro, pero esto quiere decir que la práctica totalidad de la gente que gana la oposición son personas que necesitan el apoyo económico de su familia. ¿Qué hacemos, señora Millán, con las personas que no pueden tener apoyo económico de su familia porque son rentas medias o rentas bajas? ¿A usted qué le parece que se puede hacer? Pues se puede implementar becas como lo estamos haciendo nosotros y blindarlas por ley, que es lo que pretendemos. ¿Por qué queremos que se blinden por ley? Porque esto no va de que haya un ministro progresista, esto no va de que haya un ministro que cree en las becas y que por tanto paga 12.000 euros al año durante 4 años para que haya opositores sin capacidad económica y de renta en sus familias que puedan también ganar la oposición. Esto va de blindarlo por ley para evitar que ustedes, el eventual gobierno reaccionario que se produciría entre el Partido Popular y Vox, tengan la tentación de suprimirlas. Y esto, a diferencia de sus discursos que se basan en falsedades continuas, esto es una realidad incontestable porque ya pasó. El gobierno Zapatero estableció unas becas para opositores a carrera fiscal y judicial. Unas becas, si bien es cierto, que eran menos ambiciosas en lo económico y en lo temporal, pero las estableció. ¿Y qué hizo el gobierno conservador del señor Rajoy? Suprimirlas de un plumazo. Por eso queremos blindarlas por ley, para garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país. Tengas la renta que tengas, puedas ser parte de la carrera fiscal y judicial si ganas la oposición.